What's up, everyone? Quick question of the video. What do you know about Argentinian folk dances? No, not tango, but all the rest. In the world of tango, they occasionally make an appearance, but as it usually happens when we're not immersed in a specific culture or tradition, we don't quite grasp just how much we don't know. So come along on this video journey as we shed some lights on some of the most common dances you'll find in peñas throughout Argentina. Let's uncover the structures and rhythms that shape these dances, and you might just realize how much you didn't know. Nosotros cuando hablamos de las danzas tenemos que empezar un poco como a encasillar, a separar o a clasificar, ¿no es cierto? Hoy hablando ya de las danzas, porque tenemos nosotros, por ejemplo, danzas folclóricas, danzas populares, danzas vigentes, danzas de investigación o históricas, y tenemos este otro gran grupo que los respeto mucho y justamente es lo siento cuando me toca hablar, que son las danzas de los pueblos originarios. Y hay otras danzas que sí compartimos, y muchas otras danzas folclóricas que compartimos con toda nuestra querida Argentina, ¿no es cierto? Las danzas folclóricas. We're going to focus on those dances that are widely recognized and practiced across Argentina. But let's be real here, you can't learn everything from a quick trip to Argentina or even from one video. So think of this as the ultimate starter pack, a sneak peek into these beautiful dances that are still thriving today. Let's kick things off with some musical fundamentals courtesy of our good friend, Roger Caire. Entonces, vos tenés, por ejemplo, los ritmos más populares argentinos, más conocidos son la samba con Z, zamba. Porque está la samba brasilera que tiene que ver con el bossa, que no tiene nada que ver con la samba argentina. Carnaval, guitarra, bombo y violín. Agitando pañuelos te vi, qué lindo es bailar tu samba de ayer. Eso sería una samba. Mezclé la letra porque como me está filmando, está ahí la cosa, por ahí se me pierde un poco la letra. Bueno, el ritmo sería como uno lo enseña, es pan con manteca. Pan con manteca. We've got the musical foundations of samba, but what about the dance itself? Let's check it out with Lola Funes during an outdoor lesson in the lovely Parque Saavedra. Primera estrofa y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobrepaso. 1, 2, 3, 4. Si llego, 5, 6, 7, 8, arresto simple, 1, 2, 3, al centro, 4 y me separo, 1, 2, 3, 4. Just to avoid confusion, the next segment was filmed later in the lesson, and Lola's starting point has shifted. Her current position will be her side for the rest of the dance, meaning at the end of the first part, both partners return to their side. Now, on to the second part. La primera estrofa volvemos a nuestra casa. La segunda estrofa cambiamos de base. Entonces, repito, camino 4, 1, 2, 3, 4 y de a poco me junto. 1, 2, me lleva tiempo esto. 3, 4 y acá el arresto doble. 1, 2, 3, 4, cambio. 5, 6, 7, 8. Estamos en el centro. 9, 10, 11, 12 y cambiamos de base. 13, 14, 15, 16. Y ahora repetimos, ¿sí? No es que es un arresto doble, sino que repetimos para coronar y terminar en la base contraria. Arresto 1, 2, me paso, 3, al centro, 4, más acá, al centro, eso, y acá giro. 5, 6 y coronación 7. ¿Sí? You've seen Lola's dance blueprint, but here's a nice little twist to take it up a notch. Tiene otra estructura, por ejemplo, otros arrestos. Hay muchos arrestos, hay muchas formas de bailar la samba. Entonces, vamos a empezar a
jugar con esas figuras, pero no se las voy a decir directamente yo, sino sus propias compañeras y compañeros también, ¿sí? Soy feliz. La magia ya habita en mí. Despiertan los coyuyales, silba el crespín. Curte el sol el cuero del santiagueño, castiga y se echa a reír. Boom! A quick journey through the Argentinian samba. Let's pause and let that sink in. Can you feel the rhythm in your bones yet? Are you ready to jump in and give it a go? Or is there a move that had you stumped? Did you learn something new already? Let us know in the comments. We want to hear all about your samba experience. Here at Blooming Times, we are all about those living, breathing, vibrant cultures of the world. If you're feeling that, make sure to let YouTube know you want more of it by clicking all the things. It helps more than you know. We've explored samba, incredibly beautiful and captivating. But we're not done yet. If I tell you working a cornfield, can you guess which dance is coming next? El otro de los ritmos importantes, que son los básicos, el de la chacarera, que también es en 6 octavos, mirá. Y el rasguido es diferente según la zona también. Antes de la chacarera era esto simplemente. Después empezaron inclusive metiendo un 6 octavos ahí medio escondido. Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas por las costas del salado, tus pasos van extraviados, no preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás, en el baile a tu dolor un consuelo buscarás. For this dance, we don't have a live explanation on camera, so I'll do my best to guide you through it with the assistance of our friends from Roger's Ensemble. If I say something stupid, be sure to correct me in the comments. A section for the dancers to interact with the musicians by clapping their hands, used as an intro and as a break pattern between each choreography. 2 times moving forward and backward on 8 bars. The first is on a diamond pattern, the second in a circle. 2 times crossing to the opposite position on 8 bars. Back to the initial position. On 8 bars, the man or leader does a rhythmic step called zapateo, while the follower executes a figure called zarandeo. Again crossing 2 times. Again, zapateo and zarandeo on 8. For the end, often the music changes. One last cross and then meet in the middle with a turn for the finale called Coronación. That is chacarera in a nutshell. But there as well you can find variations on rhythm or structure. Check out this one at a Peña in Buenos Aires. Sueño de ayer que hoy en mí sentir ya se cumplió una vez más de tanto que compartí con 1000 hermanos al guitarrear. Suelto mi canto al igual que un pájaro echa a volar, llevándome la corriente por un río que lo jura.
Next up, we're changing the game with the one and only Horacio Quispe, renowned performer and teacher of a dance known across Argentina, but deeply rooted in the northern part of the country, the malambo. El malambo, dentro de nuestras danzas folclóricas argentinas, es la única danza individual. En algunos momentos, en algunos lugares, era un desafío entre un hombre, un varón al otro, ¿no es cierto?, para demostrar su virilidad, la hombría que tenía y la agilidad por sobre todas las cosas. El famoso malambo de contrapunto. Luego, con el tiempo, esto fue solo ejecutada por un solo bailarín para mostrar justamente, ¿no?, esa habilidad y virilidad que tenía en el momento de realizar el malambo. Nosotros podemos dividir también la ejecución de esta danza en dos periodos grandes. Vamos a tocar en la guitarra, vamos a ejecutar lo que vendría a ser el ritmo de un malambo antiguo, ¿sí? Eso es lo que vendría a ser un ritmo básico con dos acordes, ¿no es cierto?, para el malambo antiguo o el malambo sureño. Por supuesto, dentro de la rutina o la ejecución del malambo hay una estructura en la que muchas veces se tiene que respetar, de acuerdo a la ejecución de los movimientos y de acuerdo a la velocidad. En un malambo moderno o norteño, por supuesto, tal vez la velocidad no va a cambiar mucho, pero sí, ¿no es cierto?, las notas en las que es ejecutada. Y por supuesto, su ritmo. ¿Listo? It feels like we've covered a lot, doesn't it? But in truth, we've only scratched the surface. We didn't even touch on the variations of chacarera, the complex improvisation in samba and the handkerchief game, the famous chamame and carnavalito, the less common but equally enjoyable dances found at peñas, and so on and so on. When you delve into a living culture, each door you open leads to a whole new world. And nothing is ever as simple as it looks from the outside looking in. Por esa calle abajo va mi comadre, por esa calle abajo va mi comadre, con el compadre al hombro, dale que dale. Por esa calle abajo va mi comadre. Entonces eso no es un chacarera, es un... No, eso es un gato. Y para nosotros es muy diferente, y quizás que para los de afuera no tanto. Mira. Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el Alto Paraná. Es el fondo de la tierra derrumbada
que buscando el horizonte bajará. Did you enjoy this sneak peek at Argentinian folk dances? What do you think? Did you learn something new, or only that you didn't know as much as you thought you did? Because I sure did. If you did too, you are a total bloomer and are very welcome into our blooming family for all of our blooming times. Que buscando el horizonte bajará.